Que hace una diferencia en nosotros. Dios bendiga, bienvenidos al centro. Pueden tomar su lugar. Que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo a todo el centro en casa. Que Dios les bendiga donde están conectados. Yo sé que el Señor va a hablar a cada corazón y a cada vida. Antes de iniciar el día de hoy, hay un evento súper bonito y súper importante que se está acercando, y es nuestra conferencia de matrimonios. Hemos tenido la bendición de tener invitados súper especiales, expertos en la materia, que se están preparando para venir a ministrar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y uno de los grandes regalos que hemos recibido es que un ministerio amigo ha decidido patrocinar ese evento, así que va a ser totalmente gratis. Y damos muchas gracias por los amigos de esta casa, ¿verdad que sí? Denle un aplauso fuerte a Dios, de verdad, por esa gran bendición que nos ha regalado. Ustedes son unos chineados de Dios. Así que apunta esas fechas, no hay ninguna excusa entonces para que no pueda venir y ser parte. Y no solo eso, sino que entonces va a ser una gran ayuda, una gran bendición, porque un mes después vamos a tener la conferencia de mujeres. Y yo sé que esto va a ayudar un montón a que pueda participar también y disfrutar muchísimo de lo que Dios va a hacer en ambas. Así que vamos a darle un aplauso al Señor de nuevo por lo que Él va a hacer en ambos eventos. Va a ser poderoso de verdad. Así que póngalos en su agenda, son momentos muy importantes. Y vamos a buscar Hechos capítulo 11. Porque en Hechos algo empieza a suceder. En Hechos, la iglesia de Dios se empieza a dar cuenta que existe un mundo para el cual Dios es desconocido. ¿Sabe? Todos nosotros, los seres humanos, solemos construirnos burbujas. Solemos prepararnos espacios que nos aíslan de otros, espacios donde nos sentimos más cómodos, porque otros externos de afuera no nos molestan, no vienen con sus ideas raras o sus formas extrañas de vivir. Y vivimos muy cómodos dentro de nuestras burbujas. Pero las burbujas tienen un problema: las burbujas no propagan cultura. Y el asunto es este: que la iglesia de Dios nunca fue creada, instituida para ser una burbuja. Fue hecha para ser como una ciudad en lo alto, una luz en medio de la oscuridad. La iglesia de Cristo nunca fue construida para ser una burbuja, sino una bendición del reino de Dios que invade a todo el mundo, a toda la humanidad. Amén. Así que la iglesia nunca puede ser nuestra burbuja, pero a veces se convierte en ella. Y usted está muy metido en la burbuja cuando el profesor dice fulanito presente, y usted dice amén, amén. O sea, no, ya, demasiada panderetada, se le salió demasiado la burbuja, se metió demasiado la burbuja, ¿verdad? Porque eso nos pasa, ¿verdad? Estamos como tan acostumbrados a un mundo, a una cultura, que no sabemos cómo comportarnos fuera de ese mundo o fuera de esa cultura. Y la iglesia en Hechos le está pasando eso. Estaba tan acostumbrada a vivir en el mundo en el cual ellos había nacido la iglesia, que después, cuando empiezan a encontrarse con el resto del mundo, no saben cómo comportarse. Tienen que aprender rápidamente cómo relacionarse y cómo comportarse con el resto del mundo donde Dios es desconocido. Y en Hechos capítulo 11, de hecho en Hechos capítulo 10 se narra esta historia. Se vuelve a contar el resumen aquí en Hechos 11, por eso se los voy a leer para dejarnos con el resumen. Y en Hechos 15 se vuelve a contar. Es una historia tan importante. Solo hay dos historias, dos personajes de los cuales se cuenta cómo encontraron a Dios 3 veces en Hechos. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, y otro de ellos es este hombre llamado Cornelio. Son los únicos que se cuenta su historia 3 veces en el libro de Hechos. Así de importante es. Y dice Hechos 11 del 1 al 17. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Vean, yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, suspendida por las 4 puntas, y bajaba hasta donde yo estaba. Y me fijé en lo que había en ella, y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro,
mata y come. Y repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Y en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados para verme. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Y él nos contó, este hombre es Cornelio, y él nos contó cómo en su casa se había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope a hacer venir a Simón, también llamado Pedro, y él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal y como descendió al principio sobre nosotros. Y entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? ¿Qué frase? ¿Quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? ¿Será que a veces nosotros nos convertimos en un estorbo para lo que Dios quiere hacer en el mundo? ¿Será posible que Dios encuentre estorbo en sus creyentes, en su iglesia, para lo que Él quiere hacer para el resto de la humanidad? Hay 2 autores que empezaron a hablar de un concepto muy interesante que se llama inteligencia cultural o coeficiente cultural. Y lo que se refiere es a la capacidad que tenemos para tratar con personas con las que no compartimos el mismo trasfondo. Personas con las que tenemos diferencias, gente con la que no compartimos costumbres o un estilo de vida. Y cuando una persona, entonces, por decirlo así, de una burbuja, tiene que relacionarse con una persona que está en otra burbuja, entonces se necesita esa inteligencia cultural, esa capacidad de relacionarse. Y este es el reto con el que se está encontrando la iglesia en el libro de Hechos. Este es el reto con el que se encuentran los discípulos cada vez más fuerte en el libro de Hechos, porque empiezan a ser perseguidos en Jerusalén y tienen que ir a todas las naciones huyendo, y donde llegan se encuentran con estas naciones donde Dios es desconocido. Gente que tiene lenguajes diferentes, forma de hablar diferente, gente que tiene ética diferente, que viven de una forma distinta, personas que se visten de una forma distinta, personas que tienen costumbres, religiones, formas de creer y de ver el mundo totalmente diferentes. Y la iglesia se encuentra con ellos. Y sabe, hay 4 elementos de esta inteligencia cultural que yo creo que podemos ver aquí también en la historia de Pedro con Cornelio. Y el primero de esos elementos tiene que ver con el impulso. El impulso es ese nivel de interés en adaptarse y entender al otro. Es el querer, el tener la motivación de decir: voy a hacer algo, voy a tratar de aprender cómo relacionarme con esta persona que no cree lo que yo creo, que habla diferente a como yo hablo, que se comporta diferente a como yo me comporto. Es el impulso, ese nivel de interés que puede tener alguien de decir: yo quiero conocer a esta persona, quiero acercarme a esta persona. Pedro tenía el nivel de interés 0. Pedro era así como: ¿en serio, Dios? Así como, de verdad. Y Dios le tuvo que decir 3 veces: vaya, muévase. Dios tuvo que trabajar el corazón de Pedro fuertemente. ¿Por qué? Porque resulta que Pedro se estaba convirtiendo en un estorbo para lo que Dios quería hacer, porque no tenía esa motivación en su corazón. Y Pedro se dio cuenta que la iglesia nunca fue creada para estar estática. La iglesia fue creada para moverse, para traer el reino de Dios a toda la tierra, para llenar toda la tierra de las buenas nuevas de la salvación de Cristo Jesús, de reunir a todo el universo con aquel que le ha creado. La iglesia tenía que moverse, la iglesia tenía que caminar. Y en la ética que se nos enseña hoy en día, se nos enseña que una persona vive bien cuando no le hacen mal a otros.
Y entonces, hoy en día estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar o a decir, bueno, pero yo no le hago mal a otros. No, yo soy buena persona, yo no le hago mal a otros. Y pensamos que no hacer mal es vivir una buena vida. Y eso no es cierto. Le voy a decir algo, cuando usted vive simplemente para no hacer el mal en el mundo, su espíritu se va a secar, su alma se va a secar, porque no fuimos creados para eso. No fuimos creados para no hacer el mal, simplemente fuimos creados para hacer el bien. Y para eso hay que incomodarse la vida. Para eso hay que moverse. Para eso hay que tener una fuerza, un ímpetu, un impulso que me lleva a mí a cruzar más allá de las áreas en las que yo estoy cómodo, o las burbujas donde yo me siento cómodo, para ir a lugares donde me encuentro a Dios trabajando ahí también. Por eso ese segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es simplemente no le vas a hacer el mal, es le vas a hacer el bien. Y para hacer el bien hay que moverse y hay que incomodarse. El segundo elemento de esta inteligencia cultural tiene que ver con el conocimiento, con entender las diferencias que podemos tener con una persona, las diferencias y similitudes. ¿Sabes? Yo sé que hay gente con la que uno piensa que somos tan distintos, tan diferentes, pero hay alguna similitud, hay algo que nos puede unir con esa persona. Así como siempre vamos a encontrar áreas de diferencia, nunca vamos a estar totalmente de acuerdo con todas las cosas o toda la forma de vida o forma de comportarse de alguien. Entonces, para ser culturalmente inteligente, la iglesia necesita aprender a discernir cuáles son las diferencias y similitudes que tengo con estas personas. Y para ello yo he visto un reto, y este reto yo lo llamo la distorsión de la distancia. Yo sé que hay un momento donde uno es inmaduro y donde uno piensa que todos en la casa son unos ignorantes y que no saben nada del mundo y que todos los que están afuera de la casa de uno son los más interesantes o los más inteligentes o lo que sea. Cuando uno es inmaduro uno piensa así, pero cuando uno madura la cosa empieza a dar la vuelta y más bien empezamos a construir nuestras burbujas y más bien nos empezamos a encerrar y la cosa cambia. Y viene la distorsión de la distancia en el hecho de que de lejos vemos monstruos, pero de cerca vemos ángeles. De lejos vemos monstruos, pero de cerca vemos ángeles. Porque la distancia que tenemos con una persona va a distorsionar la forma de pensar que tenemos acerca de esa persona. ¿Y a qué me refiero? Cuando alguien está lejos es muy fácil demonizar a esa persona. Cuando alguien vive diferente, se comporta diferente, habla diferente, cuando alguien tiene otra forma de ser, cuando alguien tiene otras creencias, es muy fácil demonizar a esa persona. Y ese es el problema, que la iglesia me alerta a mí, la iglesia en general, porque yo he visto que se han dedicado a demonizar a la gente que está a la distancia. Y eso es lo más lejos del evangelio que yo me puedo encontrar. Eso se ve especialmente, por ejemplo, en momentos de elecciones presidenciales, donde esas diferencias empiezan a notarse tanto y lo que empiezan a hacer muchos cristianos y la iglesia es a demonizar a aquellos que no creen lo que ellos creen, que no se comportan como ellos se comportan o que no harían las cosas que ellos harían. Porque es muy fácil crear monstruos a la distancia. Y Pedro había creado monstruos a la distancia. Pedro había visto a los gentiles, aquellos que no seguían, que no estaban dentro del pueblo de Dios, como gente a la cual no se podía acercar uno, como gente mala, como gente terrible, como gente a la cual una persona no podía compartir, que era gente totalmente perdida. Y Pedro decía: ¿cómo voy a entrar yo? Y toda la iglesia se alarmó y dijeron: ¿cómo entraste, Pedro, a la casa de ese hombre? ¿Cómo es posible? Porque la iglesia había creado monstruos a la distancia. Y Pedro llega y entra en esa casa y se lleva una sorpresa increíble. Y resulta que la gran sorpresa que se lleva Pedro es que la Biblia dice que eran devotos y temerosos de Dios. ¡Oh! También había en esa casa hambre y sed por encontrar a Dios.
Tal vez no lo buscaban como Pedro lo buscaría, no hablaban como Pedro hablaría, tal vez no se comportaban como Pedro se comportaría, pero había hambre y sed de Dios en esa casa. Y más allá de eso, eran temerosos de Dios y devotos de Dios. Pero yo pensé que eran unos satánicos. Yo pensé que eran parte de la conspiración del 666 y de la bestia para destruir a todo lo que la iglesia estaba construyendo. Porque construimos monstruos a la distancia. Construimos monstruos a la distancia. Y Pedro se dio cuenta, aquí hay temor de Dios. Aquí hay un corazón que tiene sed de Dios. Pedro se sorprendió porque Dios le enseñó algo. Dice que Pedro se dio cuenta que para Dios no hay favoritismos. Dice, y en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios le enseñó a Pedro que Dios es más grande que la iglesia. No le diga a nadie, pero Dios se mueve fuera de la iglesia. Pedro se llevó la gran sorpresa de que Dios es más grande que la iglesia. Y que Pedro se encontró a Dios haciendo algo en un lugar que él jamás esperaría que lo hiciera. ¿Cómo? Hay gente aquí temerosa de Dios. ¿Cómo hay gente aquí a la cual Dios se presentó y le habló? A veces en los lugares que nosotros menos esperamos o menos creemos, Dios está actuando porque Dios es más grande que la iglesia. Dios es poderoso. Dios es el creador de toda la tierra. Y a Dios no lo contienen ni muros, ni costumbres, ni religiones. Dios es mayor. Y por eso es un error crear monstruos a la distancia. Porque eso hace que nos resistamos y que seamos nosotros el estorbo para lo que Dios quiere hacer. Tenga cuidado cuando una persona habla con un lenguaje que está satanizando a otros, que está creando monstruos a la distancia, porque ese no es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio es ver a un mundo que sí es un mundo que está en pecado, pero es un mundo amado por Dios, que necesita ese mensaje de salvación y de amor de Dios. Y yo he visto que hay personas que tienen esos problemas, esas disonancias como la que está teniendo Pedro en ese momento. Uy, no eran tan malos como yo me lo imaginaba. Me caen bien, me puedo reír con ellos, la paso bien con ellos. Hasta son más buena gente que algunos cristianos que conozco. Yo he visto que por ejemplo a muchachos que han crecido en la iglesia y después llegan a encontrarse con otros ambientes del trabajo, en la universidad, donde se encuentran con gente tan diversa, tan diferente a la fe que había en su familia, y se encuentran con estas personas y como que no saben qué hacer, porque de repente cuando se encuentran con gente que vive totalmente diferente, se dan cuenta que no eran monstruos. Y se cometió el error cuando se le estaba formando a estos muchachos de hacerles pensar que eran monstruos. Y cuando ellos llegan y se dan cuenta, dicen, no lo son. Son súper buena gente, me caen demasiado bien. Ahora, ¿cuál es el otro error? No está solo el error de crear monstruos a la distancia, está el error de crear ángeles de cerca. Porque a veces estamos tan cerca de alguien, entonces nos cayó tan bien, nos llevamos tan bien con esa persona, la pasamos tan bien con esa persona, conocemos su historia y decimos, es que ha pasado por estos traumas, ha pasado por estos problemas, ¿cómo no va a vivir de esa manera? Y más bien lo que hacemos es crear ángeles de cerca y justificamos todos sus comportamientos y no hacemos ninguna diferencia en sus vidas. Se apaga la lucecita que el Señor encendió. ¿Por qué? Porque cometemos el error de ver ángeles así. Estamos tan cerca que no logramos ver su necesidad de Dios. Estamos tan cerca que nos hemos vuelto pasivos y nos volvemos también un estorbo para lo que Dios quiere hacer en ellos. Cuando Pedro es enviado a la casa, es mandado a llamar a la casa de Cornelio,
Dice Pedro que tenía que ir porque Dios le había dado un mensaje mediante el cual serían salvos, él y su casa. O sea, faltaba algo. Porque Cornelio, si usted lee todo el capítulo 10, léaselo por favor. Usted se da cuenta que se nos empieza a decir que Cornelio ofrendaba. Se nos empieza a decir que Cornelio ayudaba a otros. Cornelio oraba a la misma hora que oraban los judíos. Cornelio era una buena persona. Cornelio era un hombre de familia. Era alguien bueno. Pero aún así había algo que necesitaba su vida, que necesitaba su corazón. El mensaje de salvación de Cristo Jesús en su vida. Porque el evangelio es para el bueno y para el malo. El evangelio es para el joven y para el anciano. El evangelio es para todo ser humano. Porque todo ser humano fue creado con esa necesidad de conectarse con su creador, de tener la salvación que solo Jesús puede dar. Y entonces a Cornelio se le enseña que había algo más que tenía que hacer. Ay, pero Cornelio se conectaba a todas las transmisiones. Pero Cornelio oraba en la casa y mandaba los diezmos por simpe. Y se portaba súper bien Cornelio. Pero había un paso más que tenía que dar. Había algo más que tenía que hacer. Resulta que Dios le estaba enseñando: Cornelio, no te puedes quedar en tu burbuja encerrado para siempre. Cornelio, no puedes vivir para siempre en tu burbuja. Tiene que romperse. Porque Dios no solo rompió la burbuja de Pedro, Dios también rompió la burbuja de Cornelio. Y es interesante porque a Pedro Dios le estaba enseñando: Pedro, soy más grande que la iglesia. Pero en la casa de Cornelio, a Cornelio Dios le estaba enseñando: Cornelio, necesitas conectarte con la iglesia. Manda a traer a Pedro. ¿Por qué nosotros peleamos tanto como que si ambas verdades se opusieran? ¿Por qué? Esas son falsas dicotomías, ¿verdad? Cuando alguien se inventa como que una cosa no va con la otra. Ambas son verdad. Dios es más grande que la iglesia. Pero Dios se mueve alrededor del mundo para conectar al mundo con la familia de la fe que Dios ha creado, para conectarnos con su iglesia. Es muy popular hoy en día decir: tengo una relación personal con Dios. Pero si usted lo traduce, lo que está diciendo mucha gente es: no se meta, a usted qué le importa lo que yo haga. Pero suena más espiritual: relación personal con Dios. Tengo una relación personal con Dios. Hermano, pero usted tal vez no debería. Cállese, que mi relación es personal con Dios, ¿a usted qué le importa? Una relación personal con Dios es lo más bueno que puede tener una persona. Todos debemos tener una relación personal con Dios. Pero una relación personal con Dios nunca es excluyente, nunca es aislante. Una relación personal con Dios no nos aísla de otros, nos conecta con otros. Nos conecta con otros. Nos pone como parte de la familia de la fe de Dios. Y Dios estaba conectando a Cornelio y toda su casa con la iglesia que él estaba edificando, con la iglesia que él estaba construyendo. Es hora que te conectes un poquillo más. Es hora que te des la vuelta un día de estos. Ahí tenemos un espacio para vos, ¿está bien? Vemos ángeles de cerca y se nos olvida el discernimiento. Se nos olvida que hay cosas que deben ser reprobadas. Se nos olvida que hay cosas que deben ser cuestionadas, así como hay cosas que pueden ser compartidas. Cuando nos acercamos a alguien que es muy diferente, qué bueno, dimos ese paso que Dios nos estaba llamando a hacer. Pero no se nos debe olvidar que hay cosas que deben ser reprobadas, hay cosas que se deben corregir. Hay cosas que se deben cuestionar, que tal vez no es la mejor forma de vivir. Y hay cosas, muchísimas cosas que se pueden compartir. Sentémonos a la mesa, compartamos, pasemos un buen rato, vacilemos. Porque es parte de esa inteligencia cultural que necesita desarrollar la iglesia de Jesús. Es súper interesante que cuando Pedro se encuentra con Cornelio, llega a la casa de él,
Lo primero que hace Cornelio es que llega y ve a Pedro y se arrodilla. Se hinca delante de Pedro. Y Pedro ya iba de malas, y tras de eso ese otro se le arrodilla y a adorarlo. Pedro era así como no, le confirmó todas las razones por las que Pedro no quería ir a la casa. Desde el saludo, con solo el saludo, ya Pedro dijo: no, hombre, ya me embarqué, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni siquiera había entrado, con solo el saludo fuera. Ya Pedro le dijo: levántese, que yo no soy ningún Dios, levántese. Lo tuvo que regañar. Hay cosas que siempre van a ser diferentes, hay cosas que van a ser hasta chocantes para nosotros. Pero ¿sabe algo? Un corazón que ama es un corazón que corrige. Y hay grandes milagros en el discipulado. Hay grandes milagros en el proceso de discipulado. Y esa familia era lo que estaba necesitando. La tercera área de la inteligencia cultural es la estrategia. La estrategia tiene que ver con la habilidad de planear cómo me voy a comportar o interactuar con esa persona, ¿verdad? Como pensar desde antes, tal vez debería tener cuidado de no decir estas y estas cosas, o saber que este tema va a ser delicado, así que mejor esperémonos, no hay que tratarlo todo de la primera vez, ¿verdad? Como la habilidad de planear las cosas, de cómo deberíamos acercarnos, venir a otros. Pero sobre todas las cosas yo veo en la iglesia de Hechos, que es una iglesia que era sensible al Espíritu Santo, que era sensible a las oportunidades de Dios, porque esa iglesia, cuando fue llevada fuera de Jerusalén y se encontraron con tierras de donde Dios era desconocido, poco a poco esta iglesia fue respondiendo a Dios, donde Dios los iba poniendo, donde se iban encontrando, ¿verdad? Donde cualquiera diría que la vida los puso ahí, pero ahí estaban siendo luz, ahí estaban predicando. En las Filipinas está pasando un fenómeno que está preocupando a algunas organizaciones, porque están viajando mujeres filipinas para ser empleadas domésticas en países árabes, en grandes masas. Y parece que eso está trayendo varios retos, ¿verdad? Que estas mujeres que necesitan ser más protegidas por cosas que están pasando, pero se han dado cuenta que hay otra cosa que está pasando. Y que es que estas mujeres, estas mujeres filipinas, cuando llegan a trabajar como empleadas domésticas a los países árabes, han desatado un movimiento de evangelización. Doñitas esas. Resulta que son mujeres comprometidas con Dios, con la palabra, mujeres de oración, mujeres que saben quiénes son ellas en Cristo, mujeres que no se quedan calladas a pesar de que están en un lugar que se opone a sus creencias, mujeres que saben que un discípulo es discípulo donde quiera que está, no se puede dejar de ser discípulo. Un discípulo siempre hablará de aquel que ama su corazón. Y están desatando un movimiento evangelístico ahí en ese lugar de una forma en la que nadie se lo esperaría. Dios te ha puesto en lugares, Dios te ha puesto en situaciones, Dios te ha puesto en relaciones donde está esperando que te des cuenta que es hora de ser luz. Porque el cuarto componente de la inteligencia cultural es la acción. Es la habilidad de actuar apropiadamente. ¿Sabe? La misión de Dios es amor en movimiento. Es cuando el amor empieza a moverse, cuando el amor empieza a hacer algo. Y el amor muchas veces va a empezar como obediencia, porque Pedro no tenía ganas, no sentía ganas de ir a esa casa. Pero Pedro fue obediente y en esa obediencia empezó a mostrar y a llevar el amor de Dios donde él estaba. No se trata de sentir si hablo o testifico, se trata de obedecer a aquel que ama mi corazón. Y hay una palabra especial que Dios le dice a Pedro. Dios le dice: Pedro, levántate. Resulta que si usted revisa en su Biblia, la palabra levántate es muy importante en Hechos, especialmente del capítulo 8 al capítulo 11. En esos capítulos hay un pico del uso de esa palabra para momentos muy especiales. Resulta que
Felipe es llevado a un lugar donde él no sabe dónde estaba y Dios le dice, levántate, y va hacia un camino y se encuentra con un oficial etíope y le anuncia el evangelio, y el evangelio es llevado hacia ese lugar. Y resulta que viene un hombre que está persiguiendo a la iglesia, que odia a la iglesia, y Jesús se aparece y lo bota de su caballo y lo deja ciego y le dice, Saulo, levántate, y entra en la ciudad. Y Saulo en ese momento se encuentra con Jesús y su corazón empieza a ser transformado y entra a la ciudad. Y de repente entonces Dios le habla y le dice a otro hombre llamado Ananías, Ananías, levántate. Y Ananías entonces tiene que levantarse e ir, moverse y llegar a donde está Saulo y orar por él para que su ceguera sea sanada. Y resulta que había un hombre paralítico llamado Eneas, el cual Dios usa a Pedro, y Pedro le dice, levántate, y se sana su parálisis y se levanta de esa cama donde estaba. Pero no solo eso, una mujer llamada Dorcas había muerto y estaba acostada ahí, estaba en su lecho de muerte, y llega y se acerca al apóstol y le dice, levántate, y ella resucita al escuchar esas palabras, levántate. Y después de todo esto, Pedro tiene una visión y Dios le dice, levántate. Y Pedro dice, ¿en serio? ¿De verdad? Todos los milagros están siendo guiados por la fuerza de esa orden, por la fuerza de esa palabra. Levántate. Cuando la iglesia se levanta, cuando alguien se levanta, es porque Dios está planeando hacer algo, porque alguien va a ser resucitado, porque algo va a ser sanado, porque alguien va a ser transformado. Y Dios le habla al apóstol y el apóstol dice, ay, de verdad hay que levantarse. Resulta que cuando Pedro tiene esa visión, no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar que se llamaba Jope. En Jope, hace muchísimos años antes, Dios había dado exactamente esa misma orden: levántate y ve a Nínive. Dios le había hablado al profeta Jonás en esa misma ciudad para que fuera a anunciar las buenas nuevas de Dios a sus enemigos, a los monstruos a la distancia. Y Jonás decide dar la media vuelta y huir. Ahora Pedro estaba siendo tentado a hacer lo mismo en la misma ciudad, en el mismo lugar. Ahora Pedro también estaba siendo tentado a tener la misma actitud. Y por eso es tan fuerte esa frase con la que termina: ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? ¿Quién se cree la iglesia para pensar que puede estorbar a Dios? ¿Quién nos creemos nosotros para pensar que le podemos estorbar a Dios? ¿Quién nos creemos nosotros para pensar que podemos negarle el evangelio a una persona, o la oportunidad de acercarse a Dios a una persona, solo porque no estamos de acuerdo con algo, solo porque no nos llevamos bien, solo porque tal vez no nos entendemos en ciertas áreas? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? Dios le habló hace mucho tiempo ahí a ese hombre, le dijo: levántate, estando en Jope, a Jonás. Estando en ese mismo lugar, le habla y le dice a Pedro: levántate. Y estando nosotros hoy aquí, Dios nos dice: levántate. Porque las burbujas no se rompen hasta que una persona no decide moverse. Y hoy se rompen burbujas por todo lado en el